Imagina por un segundo cómo sería tu vida si tu mente estuviera en completo silencio por defecto. No me refiero a forzar el silencio apretando los dientes ni a pelear contra los pensamientos. Me refiero a levantarte a la mañana y que simplemente no haya ese ruido de fondo, que no esté esa radio encendida de preocupaciones, diálogos imaginarios y juicios automáticos. Que no arranques el día sobrepensando, anticipando catástrofes, rumiando viejos resentimientos o calculando qué van a pensar los demás de vos. Simplemente silencio. Un silencio fértil, disponible, sereno. Y que solo cuando vos lo decidas, porque tenés que resolver un problema o trabajar en algo concreto, pudieras encender la mente, usarla con claridad y potencia y al terminar volver al silencio natural. ¿Te parece una fantasía? Te aseguro que no lo es. Ese estado existe, es alcanzable y hoy en el tercer video de esta serie te voy a mostrar cómo llegar ahí. Ya no vamos a hablar de cómo pilotar el barco en la tormenta ni de cómo controlar el caos mental. Vamos a hablar de cómo vivir en tierra firme, en la serena y estable perspectiva del estado despierto. Porque si llegaste hasta acá, si venís lidiando con una mente inquieta que te causa ansiedad, inseguridad, resentimiento, si te cuesta concentrarte, si caes una y otra vez en las redes sociales sin poder parar, si sentís que tu atención está dispersa y que no podés controlar lo que pensás ni lo que sentís, todo eso tiene una raíz común y esa raíz no es un defecto particular de tu mente. El problema de fondo es tu identificación con esa mente. Y ese es el problema número uno. Mientras sigas identificado con tus pensamientos, vas a seguir siendo rehén de ellos. Si te interesan estos temas de autoconocimiento y querés recibir herramientas prácticas que realmente podés aplicar en tu vida diaria, te recomiendo sumarte a nuestra lista de correo. No mandamos spam ni correos vacíos, solo enviamos recursos útiles, ejercicios concretos y contenido profundo que te ayude a comprender y a transformar tu mundo interior. En la descripción vas a encontrar el enlace para unirte. Ahora sí, empecemos. ¿Qué aprendimos a lo largo de esta serie? Por si no me conoces, mi nombre es Maxi. Soy escritor, formador y coach y me dedico al desarrollo personal desde hace más de 10 años. En esta serie de videos ya recorrimos dos niveles de solución al problema del sobrepensamiento y la rumiación mental. En el video 1 expliqué la solución inmediata. Ahí te mostré cómo usar la atención como un freno de mano para cortar el bucle de pensamientos. Aprendiste a cambiar de modo cognitivo voluntariamente, pasando del modo divagante, donde giran los pensamientos obsesivos, al modo ejecutivo, donde podés enfocarte y actuar. En el video 2 hablé sobre la solución profunda. Aprendiste a limpiar tus paisajes mentales para que tu mente tenga menos material tóxico del cual alimentarse. Trabajaste en resolver conflictos emocionales, en mejorar tu diálogo interno, en cuidar los ambientes que frecuentas y la información que consumís. Básicamente, aprendiste a cambiar la materia prima de tus pensamientos. Si todavía no viste esos videos, los vas a encontrar en la descripción. Muy bien, si aplicás esas dos soluciones, la solución inmediata y la solución profunda, tu vida mejora muchísimo, un 80% o más en relación al ruido mental. Pero si te quedas ahí, vas a ser un eterno guardián de tu propia mente. Vas a tener que estar siempre vigilando que no se descontrole, sujetando las riendas, cortando pensamientos negativos, desmalezando tus paisajes mentales. ¿Por qué? Porque el problema de raíz sigue ahí. Tu mente divagante todavía cree que es la dueña de casa. Es mucho menos caprichosa y caótica que antes, pero sigue siendo autónoma, se enciende sola, sin tu permiso. Y vos, mientras tanto, seguís creyendo que esos pensamientos son tuyos, que esas emociones te definen, que esa historia mental que te contás sobre vos mismo es la verdad de quién sos. Y ahí está el error fundamental. La solución definitiva no consiste en arreglar lo que pensás, consiste en cambiar quién sos en relación a esos pensamientos. El concepto central, la desidentificación. Presta atención a esto porque es el corazón de este video. El sobrepensamiento, la rumiación, la ansiedad constante, la atención dispersa, todo eso se sostiene en un error de identificación. Lo que pasó es que te confundiste con los objetos de tu percepción y te olvidaste de que sos el sujeto que los percibe. Te lo explico de otra manera. Mira tu mano por 2 segundos. Vos podés ver tu mano, ¿verdad? Por lo tanto, tu mano es un objeto observado y vos sos el sujeto que lo observa. Podés hacer eso mismo con tu mente. ¿Alguna vez lograste observar tus pensamientos? Es algo perfectamente posible, seguramente te ha pasado y de hecho es probable que muchos de ustedes puedan hacerlo ahora mismo mientras me escuchan. Presta atención, fíjate si estás pensando.
Si podés observar tus pensamientos, ¿quién los observa? ¿Los pensamientos se observan a sí mismos? No, vos sos quien observa esos pensamientos. Por lo tanto, no sos tus pensamientos. Son un objeto de percepción en tu conciencia. Lo mismo pasa con tus emociones. Si podés darte cuenta de que estás ansioso, triste o enojado, es porque hay en vos una instancia más profunda que percibe esa emoción. Esa instancia no es la emoción misma. Vos no sos tus emociones, sos quien se da cuenta de ellas, quien las percibe. Y lo mismo con todo lo demás. Tu cuerpo, tu reputación, tu historia personal, la narrativa que te contás sobre vos mismo, soy una persona insegura, soy un fracaso, soy exitoso, lo que sea. Todo eso son objetos de percepción. Vos sos la conciencia perceptora que está por detrás o por encima de todo eso. Cuando entendés esto, no intelectualmente, sino experiencialmente, algo cambia de raíz. Empezás a moverte desde una nueva categoría de percepción. Ya no vivís en la mente, vivís desde la conciencia. Y desde ese momento, la mente deja de ser tu dueña y se convierte en una herramienta a tu disposición. Esto te devuelve lucidez, poder de decisión, autodominio, serenidad, libertad interior, soberanía sobre tu propia experiencia. Y todo eso no porque hayas arreglado tu mente, sino porque dejaste de confundirte con ella. Esto es cultivar la conciencia testigo y es la solución definitiva al problema del sobrepensamiento y la rumiación, porque cuando ya no te identificás con los pensamientos, pierden su poder sobre vos. Ahora bien, ¿cómo se logra? En pocas palabras, tomando la decisión de adoptar ese punto de vista de forma recurrente. Eso es todo. Decidiendo conscientemente ubicarte como observador en lugar de como el personaje, aunque al mismo tiempo también encarnes este papel en la obra de tu vida. Podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es una habilidad que se desarrolla con la práctica, pero tenés que hacerlo una y otra vez hasta que ese punto de vista se afiance, hasta que se consolide en tu percepción cotidiana. No es algo que lográs de un día para el otro, por supuesto. Pero cada vez que te acordás, cada vez que volvés a esa posición de testigo, la estás reafirmando. Vos seguís teniendo la misma historia como persona, cumplís los mismos roles, te ocupás de tu vida y experimentás todas las sensaciones de siempre. Simplemente ya no te dormís en el sueño de la existencia, de Maya, de la Matrix. O más sencillamente, no confundís esa experiencia humana con la índole profunda de tu ser. Ahora bien, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo entrenás esa capacidad de ser testigo de tu propio ser? La respuesta es simple, mediante la contemplación consciente. Y la buena noticia es que no requiere que te sientes a meditar 2 horas por día ni que te vayas a un retiro espiritual. Podés practicarlo todo el tiempo en tu vida cotidiana mientras haces lo que ya estás haciendo todos los días. La contemplación consciente consiste en observar lo que está sucediendo sin perderte en la película mental. Es aprender a ser testigo de tu experiencia en lugar de ser un actor atrapado en el drama. Algunos ejemplos concretos. Cuando salís a caminar, en lugar de perderte en pensamientos, podés observar el paisaje, las sensaciones del cuerpo, los sonidos, sin analizar, sin nombrar, sin clasificar nada. Solo contemplás lo que ves y lo que está sucediendo como si lo vieras en una película. Cuando comes, si te aparece un pensamiento, lo notás. Un pensamiento. Pero no lo seguís, ni te enganchás con la secuencia de ideas que te propone. Volvés a la experiencia directa de comer. El sabor, la textura, la temperatura. Tu mente puede querer llevarte a pensar en el trabajo o en una discusión pendiente. Vos simplemente volvés a tu presencia. Masticar, saborear, observar. Cuando estás en redes sociales, te das cuenta. Estoy distraído de mí mismo y estoy atrapado en esta actividad. ¿Es lo que elijo hacer ahora? Esa toma de conciencia ya te devuelve soberanía. Ya no estás dormida en esa vivencia. La estás observando conscientemente. Y desde esa observación es más fácil elegir libremente si seguís scrolleando o cerrás la aplicación. ¿Ves la diferencia? No estás tratando de controlar lo que pensás o sentís. Estás cambiando el lugar desde donde percibís todo lo que llega a tu conciencia. Pasás de estar adentro del personaje a estar en la platea mirando la obra. Y mientras más practiques esto, más se fortalece tu conciencia testigo. Al principio te vas a olvidar 1000 veces por día y te vas a volver a identificar con tus pensamientos y emociones. Es normal, pero cada vez que te acordás, cada vez que volvés a la posición de observador, estás entrenando esa habilidad,
estás ganando fuerza y destreza, y de a poco esa conciencia lúcida se va volviendo tu estado natural y espontáneo. No necesitas llegar a la iluminación total para beneficiarte de esto. Mientras más avances, más autonomía ganas y más libre sos, aunque no llegues hasta la última instancia. Cada paso cuenta. El sobrepensamiento, la rumiación, la ansiedad, la dispersión mental, el resentimiento, el miedo, todo esto requiere de tu plena identificación con el drama, con las heridas de tu pasado, con tus aspiraciones y mandatos, etc. Fortaleciendo tu poder de atención y consolidando tu conciencia testigo, vas a conseguir el poder interior y la libertad que te mereces y que tal vez nunca tuviste hasta ahora. Ahora bien, si querés llevar esto al siguiente nivel y desarrollar un músculo atencional realmente poderoso, te recomiendo que incorpores una práctica puntual de 5 a 15 minutos por día. Se llama Susoku-kan y es una técnica milenaria del budismo zen. Es muy simple y potente. Pensalo así, la contemplación consciente es como usar tu músculo atencional en la vida diaria. Susoku-kan es como ir al gimnasio para desarrollar más rápido ese músculo. Una cosa complementa a la otra. Funciona así, te sentás con la espalda recta en un lugar tranquilo. Llevas la atención a la respiración. Contás cada exhalación. 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Cuando llegas a 10, volvés a empezar desde 1. Eso es todo. Pero tenés que hacerlo sin distraerte, sin perder la cuenta ni dormirte en el sueño de la imaginación o el autodiálogo. Si en algún momento te distraes y te das cuenta de que tu mente se fue a otro lado, simplemente volvés a empezar la cuenta desde el 1, sin juzgarte, sin enojarte. Solo volvés a empezar. Eso es todo. Hacelo 5, 10 o 15 minutos por día en el momento que prefieras. Al despertar, a la tarde, antes de dormir. Podés hacerlo mentalmente mientras esperás en la fila del supermercado, mientras estás en el semáforo, etc. No importa si al principio te cuesta mantener una concentración firme. Cada vez que reiniciás la cuenta porque te distrajiste, estás haciendo una repetición más en el gimnasio mental. Estás debilitando el poder de la mente divagante y fortaleciendo tu capacidad de dirigir la atención a voluntad. Esta práctica se complementa perfecto con la contemplación consciente. Susoku-kan es como ir al gimnasio y entrenar ese músculo de manera concentrada. La contemplación consciente es como usar ese músculo en tu vida diaria. Entonces, en resumen, acá está el sistema definitivo para resolver de raíz el sobrepensamiento, la rumiación y todo el ruido mental. 1. Practica la contemplación consciente durante el día. Convertí cada momento en una oportunidad de observar sin identificarte. Mientras caminás, mientras comés, mientras trabajás, mientras interactúas con otros. No es necesario que agregues tareas a tu día. Simplemente cambia la calidad de tu presencia en lo que ya estás haciendo. Aprovecho un segundo para contarte que escribimos 3 libros que te pueden gustar. Un pastel de moras para Doña Carmela, una novela de autoconocimiento que te va a parecer encantadora y súper útil para aprender a vivir en armonía. Coaching Integral, nuestro método holístico de coaching, es un manual de formación con muchas herramientas prácticas y enfoques transformadores. Y El Estado Despierto, una guía clara para iniciar tu desarrollo espiritual y aprender a dominar la mente desde la conciencia. Incluye el acceso gratis al curso digital. Están disponibles en Amazon y en Mercado Libre. Podés leer los primeros capítulos y conseguirlos en papel o en formato digital haciendo clic en el link que vas a encontrar en la descripción. 2. Si querés profundizar, agrega Susoku-kan. 5 a 15 minutos por día de práctica concentrada para fortalecer tu atención. Es opcional, pero acelera todo el proceso. 3. Sigue aplicando las soluciones de los videos anteriores. Usa el freno de mano atencional cuando te atrape un bucle de pensamientos repetitivos. Lo expliqué en el video 1. Cuida tus paisajes mentales, tu dieta informativa, tu entorno, tus vínculos, como expliqué en el video 2. Y si quedó algo pendiente emocionalmente durante el día, usa la escritura expresiva antes de dormir para vaciar el sistema. Cuando combinas todo eso, algo poderoso empieza a pasar. Ya no estás peleando contra tu mente, ya no estás tratando de emparcharla, simplemente dejas de confundirte con ella y desde ese lugar de desidentificación recuperas tu libertad más profunda. Este es el camino completo, pero también es trascendente para la experiencia interior, porque no se trata solo de dejar de sobrepensar, se trata de descubrir quién sos realmente desde una vivencia profunda, más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones, más allá de toda la narrativa mental
mental que construye la idea de quién sos. Y ese descubrimiento te devuelve algo que quizás habías perdido hace mucho: la satisfactoria calma de simplemente ser, sin necesidad de estar todo el tiempo haciendo algo, arreglando, controlando, anticipando, produciendo. Recuerda esto: la solución definitiva al problema del ruido y el caos mental no depende de que arregles tu mente hasta el último defecto. Se trata en cambio de abandonar tu identificación con ella. Cuando lo hagas, el silencio va a estar ahí, esperándote. Siempre estuvo. Si querés avanzar más en este camino y hacer un entrenamiento muy profundo y completo, te recomiendo nuestro libro El Estado Despierto, donde desarrollamos todo esto paso a paso con ejercicios concretos y un mapa claro de cómo avanzar. Podés leer el primer capítulo gratis en la descripción. Gracias por acompañarme hasta acá. Si no viste los videos anteriores, los dejo también en la descripción. Te deseo inspiración y éxitos. Por último, contame abajo, ¿en qué momento del día vas a aplicar la contemplación consciente? Te leo. Nos vemos pronto.